Hola amigos, bienvenidos a su programa Semilla de Fe para el Mundo. Hoy nuevamente nos encontramos con el pastor Edgar Chalarca. Pastor, Lice, bienvenido y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. a ustedes. Pastor, en uno de los programas anteriores, en donde estábamos viendo el tema de reflejando la gloria de Dios, Sí. hablábamos sobre cómo Dios estableció que el hombre es quien refleja la gloria de Dios dentro del hogar y la mujer es la gloria del hombre. Quiero que sigamos hablando como un poquito de este tema de matrimonios, de hogar, y quiero que toquemos un tema que para tanto hombres como para mujeres a veces toca un poquito la llaga, por decirlo así, y toca más la llaga por el lado del machismo. Pero entonces quiero que aclaremos un poco, con base en la palabra de Dios, cómo es el tema de la sujeción y el sometimiento. Quiero que aclaremos si el sometimiento realmente es obligatorio, como lo dice la palabra, porque la palabra realmente sometimiento y sujeción es dura. O sea, no podemos mentirnos que es una palabra que... Malinterpretada, exactamente. Entonces, a la luz de la palabra, vamos a hablar entonces de la sujeción y el sometimiento voluntario. Si tienen sus Biblias en las manos, podemos ir a Efesios 5:22, que la palabra nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. También nos habla: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí Dios nos habla de la sujeción y el sometimiento. Primero aclaremos qué es sujeción y qué es sometimiento. Ok, muy importante. Leíste el versículo 22, yo me quiero remitir nuevamente al versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Creo que para vivir del versículo 22 en adelante tenemos que cumplir primero con el 21. Correcto. Si no cumplimos con el sometimiento, es imposible, tanto para la mujer sujetarse como para el hombre amar. Entonces, voy al principio. En el versículo 21 está diciendo, el apóstol Pablo aconseja: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ese someteos es voluntario. Es la palabra clave que todo pastor debe tener cuando estén enseñando esto en sus iglesias. Y es que enseñar que el sometimiento de la mujer y el sometimiento del hombre es voluntario. No es a la fuerza, sino se convierte en ley. La mayoría de sometimientos que yo veo, Lice, en las congregaciones cristianas es una enseñanza de sometimiento pero forzado, donde le decimos a ella: usted tiene que sujetar a su hombre. Y ellas ven a un Dios que reprime. Y Dios está lejos de todo eso, porque Él es un excelente Padre. No es alcahuete, no es permisivo, es justo, pero es un excelente Padre. Entonces, quiero explicar esto. Dice en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo que quiere decir es que si el sometimiento es voluntario, entonces dicho sujeción va a ser voluntaria. Me voy a explicar más todavía. Al someternos a Dios voluntariamente, dice la palabra, tanto el hombre y la mujer, la responsabilidad no es de la mujer. El problema está desde el púlpito, cuando les enfocamos en que la mujer debe sujetarse, y es muy fácil para el varón, sobre todo si tiene un corte muy conservador, decirle a la mujer en casa: usted recuerda que la Biblia dice que usted debe sujetarse, recuerda que Dios quiere que usted se sujete, y lo que quiere es reprimirla, lo que quiere es como dominarla o quitarle hasta ciertos derechos o libertades de hablar, derechos de conversar y expresarse, y no debe ser así. Entonces, ambos, hay que entender esto, ambos deben sujetarse, o más bien, ambos deben someterse. El sometimiento en ella, basado en el versículo 22, está en la sujeción. El sometimiento en la mujer es sujetarse voluntariamente. Pero basado en el versículo 25, el sometimiento del varón es amarla. Voy a explicar esto.
¿Por qué? Porque para la mujer es fácil amar y Dios no le pide que se sujete amando porque ella ama por naturaleza, no necesita someterse para hacerlo. Ella ama, su naturaleza es amar, pero lo que es contra su naturaleza es la sujeción. Por eso le dice, someteos a Dios, y en el sometimiento la mujer sujétese. Cuando ella se somete a Dios primero, ella, aunque no quiere y su carne dice, no, porque este hombre no me da un buen trato, se sujeta. Dime qué es lo que quieres. Yo haré conforme tú desees. Y él dirá, pero, ¿y ella por qué quiere hacer esto? Si es un hombre de Dios, sabe que es porque primero se somete a Dios. Y por ende, se sujeta por haberse sometido a Dios, entonces se sujeta a su hombre. Y un hombre sabio, entonces, si ella se sujeta, ella le da respeto. Él debe cumplirlo con lo que dice Efesios 5:25, donde entonces los maridos amen a vuestras mujeres. En pocas palabras, la sujeción del varón está o el sometimiento del varón está en amar a la mujer. Porque todos los hombres, por naturaleza, en nuestra carne, sin Cristo, sentimos que podemos amar a todas. Podemos amar a cualquier persona. Cuando nos sometemos a Dios, estamos llevados a amar solo a una mujer, ser maridos de una sola mujer, con ella viviendo en paz y viviendo o llevando nuestro hogar con sabiduría. Y todo esto es a través del sometimiento voluntario. Dice, en pocas palabras es, si la mujer se sujeta, o más bien se somete a Dios, no le va a costar sujetarse a su hombre. Si ella no se somete a Dios y quiere sujetarse a su hombre, va a tener dificultad, porque solo va a tener voluntad humana, pero acompañamiento del Espíritu Santo, no. Y sin ese acompañamiento es muy difícil convivir en paz. En pareja, muy difícil, porque van a luchar con su propia carne. Va a llegar un momento en que ella va a aguantar y dice, llevo un día, 2 días, 3 días, hasta que dice, exploté, y lo va a justificar. Y dice, ya no aguanto, hubiera explotado cualquiera. En el sometimiento a Dios viene una fuerza sobrenatural de parte del Espíritu Santo. Hace que ella soporte más de lo que humanamente hubiera podido soportar. Hace que él espere más de lo que humanamente hubiera podido esperar. Que aguante más de lo que humanamente podemos aguantar. O sea, en el sometimiento a Dios, la sujeción de ambos o el sometimiento de ambos es más fácil llevarlo, mucho más fácil. Sin Dios, imposible. Pastor, entonces en el momento que usted dice que la mujer debe sujetarse al hombre y como darle ese lugar, no se puede de pronto malinterpretar que el hombre va a tener la potestad de decir, es que tú tienes que hacer lo que yo te diga, es que es la decisión que yo tome. No se puede entender como que la mujer perdería voz y voto a la hora de tomar decisiones. No, Dios no lo quiso así. Quiso que ella hiciera las cosas por su propia voluntad, de su propia cuenta. Cuando ambos entienden el verdadero rol del sometimiento a Dios, él no tiene que estarle recordando que ella tiene que sujetar. Ella se va a sujetar antes de que él se lo recuerde. Y es como cambiando el sentido, es como si ella le dijera entonces a él, recuerde no mirar a otra, recuerde darme el primer lugar a mí, recuerde amarme más a mí que a otras personas. No tiene que hacerlo si ve que su hombre se somete a Dios, porque entonces en el sometimiento a Dios, él la va a amar a ella, la va a colocar en primer lugar, va a tener sus ojos solo puestos en ella. A ella le conviene, a toda mujer le conviene que su hombre esté sometido a Dios. A todo hombre le conviene que su mujer esté sometida a Dios, para que se sujete a Él. Por eso hay hombres astutos en el mundo que, aunque no saben esos principios, en su corazón algo les dice que es así. ¿Y qué hacen? Van a las iglesias cristianas, enamoran mujeres que temen a Dios, porque quieren que ellas se sujeten a ellos, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad en someterse a ella. ¿Por qué? Pues porque como él no teme a Dios, puede vivir como quiera, pero le conviene, a todo hombre le conviene que la mujer se sujete. Entonces, ¿cómo es de bonito cuando en el hogar tenemos a tanto al hombre como a la mujer, ambos sometidos a Dios?
ella sometida a Dios en sujeción a su marido y él sometido a Dios en temor, en respeto al Señor, en respeto a ella. A ella. Entonces, si él, esto es un jueguito, Lisette. ¿Cómo? Ella le da respeto, ¿él qué le daría? Amor. Amor. No va a ser para ella nada difícil el respetarle, el sujetarse, si se siente respaldada y amada. Y él lo mismo, para él no va a ser difícil darle amor si se siente respetado. Todo hombre lo que pide en todas las discusiones es: usted a mí no me respeta. En pocas palabras, lo que no le está diciendo, pero sí se lo dice la palabra, es que usted no se somete a Dios. Y si no se somete a Dios, a mí no me puede respetar como hombre. Y ella dice: ¿sabes por qué a mí no me valoras y por qué a mí no me amas? ¿Sabes por qué? Porque no te has sometido a Dios. Toda mujer que quiera ser amada, fácil, que su hombre se someta. Y todo hombre que quiera ser respetado, muy fácil, que su mujer se someta. Pastor, entonces en el caso de que sea ella quien sea temerosa de Dios y él no, que por lo general es lo que más comúnmente se ve en las iglesias, ella aún así está en la obligación de sujetarse y someterse a su esposo si tiene de pronto un hombre que la golpea o que bebe o que fuma cigarrillo, por ejemplo, o que es un mal padre, que es irresponsable, que no trabaja, que llega tarde. Ahí en ese caso, que si la mujer, aún siendo temerosa de Dios, está en la obligación de someterse a un hombre que no le es fiel a Dios. Ok, mire, la responsabilidad, no la obligación. La responsabilidad de toda mujer es someterse a Dios. Pero va a ser muy difícil que ella se sujete, por más que tema a Dios, que se sujete a su hombre, porque ese hombre no se gana el derecho al no darle amor. El apóstol Pablo aconseja y dice: es que hay mujeres que viven muy mal, dice, ha de perder el alma a causa de su compañero o su compañera. Dice: no vale la pena. Hay que entender esto, Lisette, y lo digo con mucho temor en el Señor. Dios desea que nosotros seamos felices. A paz nos llamó Dios. Y hay personas que creen y confunden la sujeción con el sacrificio de quedarse viviendo al lado de una pareja que de pronto le golpee, y no debe hacerlo. Si ese hombre no ha tenido la oportunidad de cambiar y no ha cambiado, tarde que temprano ya no va a aguantar más. Terminan hasta ellas alejándose de la congregación, alejándose de Dios. Dios termina pagando los platos rotos porque convierten este mandato en dogma, en ley, mas no es así. Debemos entender que primero somos nosotros, y si no nos amamos a nosotros mismos, es imposible amar a la otra persona. Ahí mismo en la carta de los Efesios dice que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Y lo dice textualmente de la siguiente forma. Dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. O sea, en pocas palabras es, tal cual como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, los maridos deben amar a sus mujeres. Igual, colocó ese termómetro ahí, o ese parámetro así, de esa medida, de que tal cual yo debo amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Pero si este hombre no ama a la esposa de esa misma forma, a ella nadie la obliga de que tenga que soportar y soportar y soportar no ser amada. Obviamente hay casos de casos. Le recomiendo a cada mujer en este caso, dependiendo de la gravedad del caso, asistir a hablar con su pastor, pedir consejería y asesoramiento. Para eso también estamos desde la distancia, no es lo más conveniente, pero podríamos ayudarle. Claro que sí, pastor. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar, de que todas las mujeres u hombres, porque muchas veces son casos contrarios, si tienen alguna necesidad, si están pasando por alguna dificultad en estos momentos y si desean consejería, se pueden suscribir en nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, nos pueden escribir, nos pueden llamar para que podamos orar por usted, y si podemos escucharle y recibirle en nuestra iglesia, son bienvenidos cuando quieran. Pastor, muchas gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos
cómo es el tema del sometimiento y la sujeción con base a la palabra del Señor. A usted, Eliseo, quiero decirle a todos que en el Señor es posible. A mí también me costó mucho trabajo entender esto. Gobernaba el orgullo y creo que si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquiera. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Muchas gracias y no se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.